y lo hemos titulado Varón de Dolores, y se basa en los primeros 7 versículos de Isaías capítulo 53. Quiero mencionar, para los que no saben, Isaías 53 es uno de los grandes capítulos de la Biblia. Cuando hablamos de los grandes capítulos de la Biblia, alguien piensa en el Salmo 23, alguien piensa en el capítulo de la fe, Hebreos capítulo 11, pero tenemos que incluir entre los grandes capítulos de la Biblia Isaías 53. Es tan importante que en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1169, se nos hace una recomendación que lo memoricemos. Ese capítulo debe memorizarse. Es una profecía, y es una profecía mesiánica. Esa profecía fue dada 700 años antes de su cumplimiento. Pasaron 7 siglos desde que se dio la profecía. La gente se olvidó de lo que Isaías había profetizado. Probablemente la mayor parte de la gente lo ignoraba. Finalmente, en el momento preciso, se cumplió esa profecía. Jesús como Mesías no apreciado. La gran mayoría de los seres humanos son incrédulos tocante a las cosas de Dios. Los seres humanos todos son creyentes. Todos son creyentes. Viene un vendedor por ahí y dice que está vendiendo un producto a mitad de precio y encuentra siempre quien se lo compre, aunque esté mintiendo. Los seres humanos son crédulos, pero en lo que tiene que ver con Dios, los seres humanos en su mayoría son incrédulos. Dice Isaías en el capítulo 53 y versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esa es una pregunta. Y la pregunta la podemos entender de la siguiente manera. Es como si el profeta estuviera diciendo, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién ha creído a nuestra predicación? ¿Quién ha creído a nuestra enseñanza? Y como es una pregunta, esa pregunta tiene una respuesta sugerida. Y la sugerencia es que son muy pocos los seres humanos que han creído a nuestro anuncio. La gran mayoría de los seres humanos no reconoce la existencia, la autoridad y el poder de Dios. ¿A quién se ha revelado el brazo del Eterno? La palabra revelar literalmente significa descorrer el velo. En este caso, la palabra revelar sería echarse hacia arriba la manga de la camisa para mostrar el brazo. Eso es lo que significa la palabra revelar. Y el texto pregunta, ¿a quién se ha revelado el brazo del Eterno? Como si Dios no se hubiese revelado a los seres humanos. Dios se ha revelado a los seres humanos permanentemente por medio de las obras de la creación. Miren cómo lo dice Romanos en el capítulo 1 y versículo 20. Voy a leer solamente la primera parte del versículo que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Sí, Dios se ha dado Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer. ¿Cómo se ha dado a conocer? Por las cosas que Él ha hecho. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros tocamos es creación de Dios. Y si nos ponemos a pensar solamente en el funcionamiento del ojo, solamente en eso, tendríamos que asombrarnos de la grandeza de Dios, de la sabiduría de Dios, del poder de Dios, solo con analizar lo que tiene que ver con el ojo. Usted coge un gancho, un hermano de Guánica me regaló un bonsai
tiene 10 años, está en un plato de esos que se usa para cereales, con un poquito de tierra, y él me dice, ese árbol tiene 10 años y no es más alto que la mitad de este himnario. Y me dijo que le eche agua una vez a la semana, no más 2 veces. Me sorprendió cuando salió un tallo verde claro, bonito, y yo lo corté y lo sembré en un tiesto. Y ese tallo no se dio cuenta que yo lo corté porque ha seguido igual. Ya lleva como un mes y no pierde el color. Es como si estuviera unido al árbol. Increíble. Esas cosas hablan de Dios. Si tan solo nosotros miráramos con ojo crítico lo que vemos a nuestro alrededor, estaríamos viendo el brazo del Eterno, porque Dios se ha revelado en la creación. Dios también se ha revelado a través de su palabra, tanto hablada como escrita. Miren cómo lo dice el Salmo 19, versículo 4. Dice, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Sí, la voz de Dios la podemos escuchar, y yo la escucho no solamente en la Biblia. Dios se ha revelado a los seres humanos no solamente a través de la creación, no solamente a través de la palabra dada a través de los profetas, de los apóstoles, de los patriarcas y específicamente de Jesús mismo. También Dios se ha manifestado mediante sus obras providenciales. A pesar de que Dios no ha dejado de hablar a los seres humanos, lo que ha revelado de sí no ha sido apreciado. Miren cómo lo dice Romanos capítulo 1, la última parte del versículo 20 y el versículo 21 dicen así. No tienen excusa. Los seres humanos no tienen excusa de no conocer a Dios. ¿Por qué? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Mientras almorzaba, encontré un video sobre el juicio de Jesús ante Pilato, ante Caifás, Anás, Pilato y Herodes. Y ese video fue producido por los teólogos de la Escuela de Divinidad de Harvard University. Y ellos estaban tratando de sustentar históricamente todo lo que tiene que ver con el juicio de Jesús. Lo están tratando de... Y entre los teólogos de esa institución, algunos estaban afín con lo que dice la Biblia y otros no estaban de acuerdo. Hay seres humanos que se niegan a aceptar la sencilla revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Dios lo dice tan sencillo, pero para ellos es inadmisible porque no está de acuerdo con sus inclinaciones pecaminosas y lo rechazan. Por eso es que dice este texto que no tienen excusa. Conociendo a Dios no le glorificaron, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y qué pasó con su corazón? Ese necio corazón se entenebreció. El Mesías no apreciado. Esa es la primera parte del tema. Pasamos a la segunda parte del tema. El Mesías con nosotros. Cuando se cumplió el tiempo, el Mesías prometido vino a la tierra. La promesa del Mesías se dio en el Edén. Pasaron 1000 años, 2000 años, 3000 años y estaba comenzando a terminarse el cuarto milenio. 4000 años después de darse la promesa del Mesías,
Jesús vino a este planeta. Y dice Isaías 52 y versículo 3, dice, mi siervo, el Mesías, mi siervo, creció como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía belleza ni majestad para atraernos, nada en su apariencia para que lo deseáramos. Jesús llegó a esta tierra, conmocionó su nacimiento a mucha gente, pero después que él se fue a Egipto y regresa de Egipto, sus padres lo llevaron a Egipto y los regresaron de Egipto después de la muerte de Herodes, como que se perdió la secuencia de los eventos relacionados con Jesús. Cuando Jesús comienza su ministerio, era virtualmente desconocido para aquella generación. Por eso dice el texto, mi siervo creció como un retoño. ¿Y qué más dice? Creció como raíz en tierra seca. ¿Cómo crecen los retoños? Lentamente, nadie se da cuenta, no se percibe. Sus padres eran de Nazaret. Jesús nació en Belén de Judea. Cuando él nació, muy pocos de los que vivían en Belén conocían a José y a María, muy pocos de ellos. Después vivió un corto tiempo en Egipto. En Egipto nadie era de esa parentela. Y finalmente retorna a Nazaret. Y Nazaret era un pueblo bastante distante de la capital del reino de Jerusalén. Por lo tanto, en ese ambiente creció Jesús como un retoño, como raíz en tierra seca. Pocos, si alguno, le dieron seguimiento al anuncio de los ángeles. Os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador. Pocos le dieron seguimiento a ese anuncio. Pocos le dieron seguimiento al testimonio de los pastores o al testimonio de Simeón o al testimonio de Ana la profetisa o al testimonio de los sabios que vinieron del oriente. Pocos le dieron seguimiento a esas cosas maravillosas que marcaron el nacimiento del Mesías. Pocos se acordaron de que Herodes se puso furioso cuando se enteró que había nacido uno que iba a ser rey y que él pensaba que lo iba a sustituir a él. ¿Por qué se perdió la secuencia del Mesías si ya había sido claramente proclamado que el Mesías había nacido en Belén? ¿Por qué se perdió ese seguimiento, esa secuencia? El versículo 2 explica en su última parte probablemente la razón para ello. Dice, no tenía belleza ni majestad para atraernos, nada en su apariencia para que lo deseáramos. ¿Por qué se perdió la secuencia de los eventos relacionados con el Mesías, que se anunció de una forma tan maravillosa su nacimiento? Y la razón está ahí. No tenía belleza, no tenía majestad. El Mesías que vino era un ser humano común, no tenía nada en especial, nada para que lo deseáramos. La persona de Jesús no era repulsiva. Cuando dice que no había belleza en él, no era porque él no fuera elegante, porque fuera repulsivo. El problema era que los judíos se habían hecho la imagen de que el Mesías vendría con ostentación externa. Ese era el problema, que el Mesías cuando vino, no vino como los líderes judíos esperaban que viniera. Y en el deseo de todas las gentes, en la página 15, dice, a los ojos del mundo no poseía hermosura que lo hiciera desear. Su gloria estaba velada, su grandeza y majestad ocultas, a fin de que pudiese
acercarse a los hombres. Jesús vino como un ser humano común para que la gente no tuviera miedo de acercarse, de tocarle, de escucharle, de preguntarle, de pedirle favores, de hacerle preguntas. Por eso Jesús vino como un ser humano común, para que no hubiera ninguna cosa que lo distanciara de ningún ser humano. Pero Jesús, si hubiese venido en la gloria que Él tenía, hubiera sido impactante. ¿Saben que Daniel vio un anticipo de la gloria exterior de Jesús? ¿Y saben cómo Daniel lo describe? Daniel 10:6 dice: su cuerpo era como el berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Qué les parece? Eso fue lo que Daniel vio. Y Daniel era un hombre de Dios. Daniel era un hombre que hablaba con Dios, que Dios utilizó, que Dios se comunicó con él. Pero cuando Daniel vio a Jesús de esa manera, a Jesús antes de encarnarse, él reaccionó. ¿Y saben cuál fue su reacción? Lo dice el versículo 8. Dice: vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Si Jesús hubiera venido con la gloria que le corresponde, los seres humanos hubiéramos muerto. Él tuvo que velar. Velar significa cubrir con un velo. Él tuvo que velar, él tuvo que ocultar su personalidad y asumir la figura de un ser humano común y corriente, para que nadie se sintiera cohibido de acercarse. Inclusive las madres se acercaban para que tocara a sus niños. Los enfermos se acercaban para pedirle que los sanara. Jesús vino así porque Él quería que no hubiera barrera ninguna entre los seres humanos y Él. Jesús fue rechazado en todo sentido por la gran mayoría de la gente. Increíble, increíble. Había cientos y miles de personas que aclamaban a Jesús, que habían sido beneficiados por el poder sanador de Jesús, que habían sido edificados por las enseñanzas de Jesús, cuyas mentes habían sido esclarecidas por las explicaciones y predicaciones que Jesús daba. Pero así como había muchos que lo celebraban, la gran mayoría los rechazaba. Dice Isaías 53:3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice que fue despreciado y desechado entre los hombres. Sepan que Jesús soportó privaciones sin quejarse. Después de pasar 40 días en ayuno y oración, dice, tuvo hambre. Cuando estaba en la cruz, después de un largo día de atropello, dijo, tengo sed. Jesús era un ser humano que le daba hambre y le daba sed, que se cansaba y que le daba sueño como a cualquier otro ser humano. Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, vivió la vida en un sentido, vivió la vida de un deambulante. ¿Por qué decimos eso? En una ocasión él dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando él visitaba
Jerusalén, de vez en cuando alguien lo visitaba a pernoctar en su casa. Marta, María y Lázaro lo invitaron varias veces, pero la mayor parte de las veces él dormía sobre la tierra y teniendo como techo el cielo, no tenía dónde recostar la cabeza. Toda su vida fue una vida de abnegación. Él dijo, por ejemplo, en lo que estudiamos anoche: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso es una vida de abnegación. No pienso en mi bienestar, quiero cumplir tu voluntad. Lo que importa no es lo que yo quiera o lo que yo necesite, es lo que tú me digas que debo hacer. Sí, su vida fue una vida de abnegación. Fue despreciado y desechado entre los hombres. Caifás, por ejemplo, dijo: nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que todo el pueblo perezca. Pedro escondió su rostro de Jesús. En el momento crucial comenzó a maldecir y a jurar diciendo: no conozco a este hombre de quien habláis. Jesús fue menospreciado y no fue estimado. Pilato dijo en una ocasión: ¿qué queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y la plebe gritó: crucifícale. Pilato le dijo: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaron: crucifícalo. No importa lo que hizo, malo o bueno, crucifícalo. Lo que queremos es que lo crucifiques. Queremos ver sangre. Queremos que lo mandes a clavar en la cruz. Queremos verlo muerto. Eso decía el pueblo que él vino a redimir. Eso decía el pueblo. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué hubiera hecho usted ante un ambiente tan hostil? Posiblemente usted dice: me voy, regreso al cielo, que la humanidad lleve las consecuencias. Pero Jesús no hizo eso. Jesús no era como nosotros. A pesar del desprecio, él cumplió su misión. Miren cómo lo dice Isaías 53, 4. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Qué significa eso? Limpió al leproso. ¿Quiénes se acercaban a los leprosos? Los familiares, para llevarle un poco de comida. Y aquí te la pongo. Y se retiraban. Pero Jesús los limpió. Cuando un leproso vino y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí, él limpia a los leprosos. Él hizo andar al paralítico. Él hizo ver al ciego. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Lloró ante la tumba de Lázaro, simpatizando con el dolor de Marta y María por la pérdida de su hermano. Lloró sobre la ciudad de Jerusalén, anticipando la desgracia que iba a vivir esta ciudad en el año 70, cuando el ejército romano la destruyera y no dejara piedra sobre piedra. Padeció persecución, traición, maltrato, injusticia y muerte. Sí, él sufrió nuestros dolores. La mayoría de los que vieron sufrir a Jesús pensaron que esa era su suerte. Provocó a los sacerdotes: no se queje. Dijo cosas que pudieron molestar a Herodes o a Caifás. A Herodes le dijo que era una zorra en una ocasión. Está cosechando lo que sembró. Eso pensaba la mayoría. Pensaban que él estaba sufriendo lo que era su suerte. Pero ¿qué dice el versículo 4, la última parte? Dice: nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esa fue la conclusión a la que llegó la mayor parte de la gente. Está cosechando lo que sembró. Por lo que hizo, por lo que dijo, por lo que dejó de hacer, está cosechando lo que sembró. Enjuiciado,
clavado en la cruz, finalmente la muerte. Los azotes, las heridas, el abatimiento que Jesús experimentó fueron, voy a usar una palabra técnica, vicarios. Fueron vicarios. Fueron en lugar de nosotros. Él se pudo librar fácilmente de eso. Él tenía el poder para librarse. Él podía pedirle al Padre que enviara y le mandaba 12 legiones de ángeles si él quería. Él no tenía culpa de nada, era inocente, no tenía por qué sufrir, pero él no recurrió a nada de eso. Estábamos perdidos. Pesaba sobre nosotros la sentencia de muerte. Y Cristo murió por nosotros y nos dio la libertad. Amén. Él dijo, llevaré sobre mí la culpa del pecador para que tenga otra oportunidad. Pondré a su alcance el poder que lo capacite para vencer en la lucha contra el mal. ¿Por qué lo soportó todo? No por consecuencia de sus acciones, sino en nuestro lugar, en nuestro beneficio, en nuestro favor. Voluntariamente, Jesús se sometió al sufrimiento y a la muerte por nosotros. ¿Podía Jesús evitar que lo tomaran preso? Claro. Cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, Malco era su nombre, Jesús ya estaba agarrado, él se soltó. ¿Se soltó con qué propósito? Para sanar la oreja. Se pudo haber soltado para echar a los que lo iban a arrestar. Claro, cuando él dijo yo soy, ¿qué pasó con la tropa que vino a arrestarlo? Cayeron como muertos al piso. Si él se sometió al sufrimiento y a la muerte, no fue porque no había otra alternativa, porque él no podía evitarlo, era por amor a nosotros. Miren cómo lo dice Isaías 53:5. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. ¿Por qué dije que era necesario? Porque todo eso fue en lugar nuestro. Lo que nosotros debemos recibir, lo recibió Él, para que nosotros podamos ser librados de eso.